Es uno de los capítulos que más errores se ha cometido para su interpretación y ha causado muchísima confusión a tal punto de empezar o comenzar a dudar y pensar que este capítulo está velado y que no hay una oportunidad para saber la verdad. Quédate hasta el final de esta serie y te lo explico. Bienvenidos, hace mucho que quería hacer esta serie, querido hermano, de verdad, después de unos mesecillos ahí estudiando y armando todo esto, he tenido que recurrir a mucha literatura. Por fin ya tenemos lista esta nueva serie llamada Las 70 Semanas de Daniel. Las 70 Semanas de Daniel, esta profecía que para algunos todavía no ha terminado, tiene más de 2000 años, y eso sumándole cuando se escribió Daniel 500 años antes de nuestro Señor Jesucristo, así que tiene 2500 años y todavía no se termina. Hoy acá vamos a comenzar este primer programa, esta serie que no sé cuántos programas tendrá, 3, 4, porque realmente ustedes ya conocen este sistema de estudio. Hay que hacer una buena exégesis, no sacar los textos fuera de su contexto. Así que vamos a comenzar rápidamente a estudiar el capítulo 9 del libro de Daniel. Busque su Biblia, abre el capítulo 9 y comenzamos. Vamos a dividir los 27 versículos de este capítulo 9 en dos secciones. La primera sección vamos a poner los versos del 1 hasta el 19. Y la segunda sección vamos a poner los versos del 20 al 27. Que del 20 a 27 comienzan las 70 semanas. Vamos a comenzar a darle el contexto debido a los versículos, a la primera sección, que son los versículos del 1 al 19. Y si ustedes mismos se van a dar cuenta qué importante, y esto es en extremo importante, entender el contexto de qué viene hablando Daniel antes de entrar a la profecía. Porque abrimos el capítulo 9 y nos vamos al versículo 24 de frente. No, tenemos que hacer las cosas como corresponde. El libro de Daniel se desarrolla bajo 4 reyes y 2 imperios. El imperio babilónico y el imperio medo-persa. 4 reyes, 2 de cada reino. De parte de Babilonia está el rey Nabucodonosor y el rey Belsasar, que sería el último rey. El segundo imperio es el imperio medo-persa, que va a venir primero Ciro el Grande, que era persa, y después se va a levantar Darío como el rey de los medo-persas, pero él venía ya del pueblo de los medos, ¿de acuerdo? Entonces Daniel tenía una edad tentativamente de unos 85-90 años, porque se estima que tenía unos 15-16 años cuando él fue deportado de Jerusalén a Babilonia. Y en este capítulo 9 ya vamos a ver que se estaban cumpliendo ya los 70 años del cautiverio. Entonces se estaban cumpliendo los 70 años, supongamos que iban 68 años, 69 años, más 15, entonces más 15 años que Daniel tenía. Entonces había una edad tentativa entre 85 a 90 años. Entonces Daniel era una persona de edad avanzada. Terminamos acá este brevísimo introducción, y ahora vamos a entrar al marco histórico para empezar a construir bases, para empezar a poner pilares, para empezar a darle color a este escenario. Recordemos que estamos en la primera sección, que son los versos del 1 al 19. Ok, entonces encontramos a Daniel, ya habíamos dicho, de edad avanzada. Supongamos que tenga 85 años. Estaba Daniel en la terraza de su casa leyendo un rollo que pertenecía al profeta Jeremías. Y Daniel estaba indagando sobre el tiempo que ya estaba por cumplirse. Estaba en la tierra de Babilonia,
pero ahora ya estaba bajo, en este capítulo 9, está bajo el imperio medo-persa. Y Daniel, acordándose de la profecía que el Señor le permitió interpretar al rey Nabucodonosor allá en el capítulo 2, versículo 39, que dice: y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego el tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Daniel en este capítulo 9 está mirando el cumplimiento de esta profecía. Daniel entiende de que Dios es soberano. Durante todo este capítulo 9 y sobre todo en las 70 semanas de Daniel vamos a ver que sobresale en la escritura la soberanía de Dios. Daniel entiende y reconoce que Dios es soberano, y aunque está bajo juicio divino, porque estaban en el cautiverio y se fueron al cautiverio por 70 años por un juicio divino, no entendió la casa de Judá, de su hermana mayor, la casa de Israel en el norte, que en el año 722, 723, por el imperio asirio fueron deportados. ¿Por qué? Porque andar en idolatría, fuego extraño, se apartaron. Entonces, en realidad la casa de Judá hizo cosas peores que la casa de Israel en el norte. La casa de Judá en el sur no fue exterminada precisamente porque de ahí vendría el Mesías. Pero Daniel se da cuenta que está bajo juicio divino, pero la soberanía de Dios estaba ahí demostrándose. Sigue mostrando su control Dios sobre todas las cosas. Entonces, debo de recalcar que no se puede estudiar el libro de Daniel sin conocer el libro de Jeremías. Si no conocemos el libro de Jeremías, no podemos estudiar Daniel. Por eso muchas personas se van directamente al versículo 24 y dejan de lado el conocimiento y el sustento. Entonces, la razón por la que el libro del profeta Jeremías es importante es porque es el sustento teológico de Daniel. Es la base para entender el por qué Daniel está haciendo lo que está haciendo, lo que hace. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué la nación de Israel fue llevada cautivo? ¿Por cuánto tiempo? Todo eso lo está diciendo o lo va a decir en el libro del profeta Jeremías. Decimos que Daniel estaba leyendo el rollo del profeta Jeremías, ¿de acuerdo? Estaba leyendo para nosotros, para que nos ubiquemos, es el capítulo 25, versículo 11. Pero ese rollo sabemos que no tenía divisiones ni en capítulos ni en versículos. Entonces, él estaba leyendo el rollo que para nosotros hoy es el capítulo 25, versículo 11. Y Daniel estaba leyendo lo siguiente. Dice: toda la tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Esto lo dice el profeta Jeremías. Entonces Daniel esperaba con ansias que se cumpla el tiempo decretado por Dios, porque Daniel pensaba, y esto es importante, él pensaba que una vez que se cumpla el tiempo del cautiverio, Dios comenzaría una restauración. Pero esa restauración no sería la restauración final de todas las cosas, porque esa restauración la traería el Mesías. No sería hasta la llegada del Mesías príncipe. La llegada del Mesías príncipe es donde el título mesiánico que le da Daniel en el capítulo 9. Recordemos que en el capítulo 2 se le da el nombre de la roca al Mesías. En el capítulo 7, verso 13, se le da el nombre del Hijo del Hombre. Y en el capítulo 9 tiene el nombre mesiánico del Mesías príncipe. Entonces, en la llegada del Mesías príncipe sería la restauración final. No sería en el cumplimiento de los 70 años de cautiverio. Una cosa es los 70 años de cautiverio
y otra cosa es la profecía de las 70 semanas. Dos cosas diferentes. Entonces tenemos que ser bien coherentes en esto, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a ir desarrollando progresivamente. Jeremías capítulo 29 versículo 10. ¿Qué dice Jeremías capítulo 29 versículo 10? Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver de este lugar. El texto nos dice que una vez que se cumplan estos 70 años, Judá regresaría a Jerusalén. Esta profecía se cumplió en el año 536, o mejor dicho, 538-536, en ese lapso de tiempo. Entonces, en el primer año del reinado de Ciro pasó esto, rey de Persia. Y lo da Ciro porque sería Ciro quien daría el cumplimiento de la profecía de la liberación de Judá. ¿Cómo sabemos esto? Ok, vamos a nuestra Biblia y busquemos Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 22 y 23. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 22 y 23. Dice: mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de ¿quién? De Jeremías. Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha encargado que le edifique casa. ¿En dónde? En Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Esdras, en su libro, en el primer capítulo, registra lo que está diciendo el cronista. Entonces tenemos que ir a Esdras, tenemos que hacer un estudio, tenemos que hacer una buena exégesis y ser responsable de lo que estamos enseñando. Entonces vamos a ir a Esdras a comprobar que lo que dice Segunda de Crónicas, lo que escribió el cronista, es correcto. Entonces dice Esdras capítulo 1 versículo 1, dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Jeremías profetizó el cautiverio de Judá y el tiempo que estarían este pueblo de Judá en Babilonia. Lo acabamos de leer. Capítulo 25, versículo 11. Capítulo 29, versículo 10. Pero Isaías, un profeta del séptimo siglo antes de Cristo, sería un aproximado más o menos de 160 años antes que Jeremías. ¿De acuerdo? Entonces, Isaías profetizó la liberación de Judá de mano de Ciro 160 años antes. Los versos que certifican que eso pasó de esa manera es lo que hemos leído en Segunda de Crónicas capítulo 36. Entonces, y Esdras, capítulo 1, versículo 1 al 2. ¿Qué dice Isaías 44, 28? El libro del profeta Isaías, capítulo 44, versículo 28. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Es al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Isaías estaba profetizando la salida del cautiverio de Judá, pero también estaba profetizando la destrucción del templo, y que utilizaría Dios un rey pagano, un gentil, para la reconstrucción del templo.
Y entendamos que en el tiempo donde Isaías está escribiendo esto, esta profecía, el templo todavía estaba en pie. Y el templo fue destruido por el imperio babilónico en el 586. El contexto bíblico que tiene Daniel, ese sustento teológico, es el libro del profeta Jeremías. Entonces tenemos que ver unos puntos ahí para poder entender la profecía de las 70 semanas. Ahora, la profecía de las 70 semanas nos habla de la aparición del Mesías en la historia humana, de su bautismo, que es la iniciación de su ministerio, el rechazo del Mesías y la consecuencia por rechazar al Mesías. La profecía de las 70 semanas habla del Mesías. Entonces tenemos que ver qué es lo que dice Jeremías sobre el Mesías. ¿Por qué? Porque Daniel es el que está estudiando este rollo. Por eso es que lo tenemos que estudiar. Pero esto lo vamos a estudiar en el próximo programa. Hasta aquí el programa de hoy. Bendiciones. Chao.